¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este encuentro con el Señor, a este encuentro con uno de los santos más intensos y más admirados que ha tenido el santoral católico. Ustedes se acuerdan que cuando en la vida de Jesús fueron muy perseguidos, la Sagrada Familia les tocó emigrar hacia Egipto. En uno de esos viajes lo iban a atracar a Jesús con su madre y con su padre, San José, el padre adoptivo. En ese momento el ladrón miró los ojos a Jesús, lo miró a la cara cuando él era niño y decidió no atracarlo. Más bien les ofreció su casa para que fueran a dormir esa noche, a pasar la noche allá, y se quedaron durmiendo. En ese momento Jesús, en el calor que tenía, la mamá le dio por bañarlo. Dijo: voy a bañar a mi hijo. Bañó al niño. Le contaron que un hijo del ladrón tenía lepra. Entonces aprovecharon y con la misma agua que bañaron el niño, bañaron el hijo del ladrón. Sucede que con esa agua se le quitó la lepra al hijo del ladrón. ¿Qué pasó? Que ese hijo fue creciendo, llegó a los 5 años, el papá lo echó de la casa y siguió robando. Ese niño lo que hizo fue convertirse en un ladrón muy perseguido por las autoridades, pero ese ladrón tenía una cualidad: robaba a los más ricos, y cuando él suplía sus necesidades le daba lo que le quedaba a los pobres. Ese ladrón buscó trabajo porque quería convertirse y no logró encontrar trabajo. Lo echaban de todas partes y volvía a robar, volvía a las mismas andadas, volvía a la misma situación. ¿Y quién iba a pensar que ese ladrón, en el trasegar de su vida, en su continuo vivir, iba a oír algún día hablar de Jesús? No, él nunca oyó hablar de Jesús. Ese día, cuando Jesús estaba en su pasión, llegaron y lo llevaron al Calvario con otros dos personas, los que llamamos los ladrones. A él lo crucificaron en el centro, a un ladrón a la derecha, a otro ladrón a la izquierda. Uno de esos ladrones atacó a Jesús y le dijo: si eres tan guapo, sálvame y sálvanos a nosotros. Le dijo: si eres el Hijo de Dios. El otro ladrón, que le dijo: ni siquiera estando en esto, nosotros estamos cumpliendo una falta que tenemos, entonces nosotros tenemos que pagar por ella. ¿Por qué no haces y ora y te pones a rezar más bien y le pides a él que te salve? Y en ese momento llega y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento fue santo. Desde ese momento fue santo. ¿Cómo se llama? San Dimas. San Dimas, el buen ladrón, convertido en la crucifixión de Jesús. Santo en la crucifixión de Jesús. En ese momento Jesús hizo uno de sus primeros milagros con él. Cuando con el agua de él le sanó la lepra, cuando con el agua de él le salvó la lepra, y en su crucifixión le salvó la vida eterna porque lo llevó al cielo. Es el único santo canonizado en vida, es el único santo canonizado por Jesús, y es el único santo que nosotros debemos venerar desde que Jesús estaba vivo. Es el santo que nosotros veneramos desde que Jesús estaba vivo. Cuando Jesús estaba vivo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, y en ese momento está en el paraíso. Dicen que muchas personas que han vivido ese trasegar por la delincuencia le oran a él buscando la conversión, buscando la propia conversión, pero no lo sabemos. Hay infinidad de historias. La historia que más se sabe de él es cuando el papá lo echó, cuando el papá lo castigaba y que él sufría mucho. Por eso se fue hacia el monte, por eso atracaba siempre en el desierto. Y él nunca conoció a Dios, él nunca conoció a Jesús. Vino a conocer a Jesús en ese momento cuando se vio crucificado. Dice en la historia también que cuando ellos andaban con la cruz
Él miraba a Jesús y no sabía la forma de implorarle perdón. No sabía la forma de implorarle si acordaba de él. No sabía la forma de pedirle se acordara de él en su reino. Entonces, oremos por San Dimas y sigamos fieles a nuestra propia conversión. Y después de Dios, nadie como María. Cordial saludo, queridos amigos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo estas reflexiones. Como siempre, hemos traído como el interés de fortalecer mucho la familia. Bueno, quisiera como continuar en esa línea, pero teniendo en cuenta lo siguiente. En la Iglesia Católica, desde el Papa San Juan Pablo II, se vienen realizando los encuentros mundiales de la familia. Empezaron en el año 94, que fue el año internacional de la familia, y se han venido como realizando cada 3 años. No siempre tan perfecto, pero sí como conservando ese espacio. Y se realiza en un lugar diferente en todo el mundo. Hasta el momento se han realizado 9. Este año se realizará el 10º Encuentro Mundial de las Familias. El Santo Padre San Juan Pablo II quiso como hacer un movimiento muy grande en favor de la familia. Y de la familia según el querer de Dios. Sí, importante tener ese punto, según el querer de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo toda una serie de configuraciones familiares que no se compaginan con la propuesta del Evangelio. Pero para poder entender bien eso, pues nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios. Pero antes de acudir a la palabra de Dios, quisiera compartirles que este año que se celebra el 10º Encuentro Mundial de las Familias iba a ser justamente en Roma. El lema o el tema que guía este encuentro es el amor familiar, vocación y camino de santidad. El amor familiar, vocación y camino de santidad. Escuchemos esta parte del Evangelio de Mateo. Le dijeron sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él respondió: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así, del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Esta palabra nos da pie para captar bien que el tema del matrimonio y de la familia es una vocación. Por eso, el tema que viene para el 10º encuentro, el amor familiar, vocación. No todo el mundo lo entiende, no a todo el mundo se le da el don, el carisma para vivir en unión matrimonial católica. Eso no es una moda, ni es una obligación, ¿cierto? Ni es una costumbre. No, desde la fe entendemos que el matrimonio es una vocación, es decir, un llamamiento a vivir un estilo de vida. Dios es el que nos llama a realizar nuestra existencia y la realizamos de acuerdo a unos carismas, a unas capacidades que tenemos. No todo el mundo tiene capacidad de vivir en pareja, es verdad. No todo el mundo tiene la capacidad para organizar una familia. De modo que andar en la obsesión de buscando por aquí o buscando por allá, eso termina siendo simplemente la búsqueda de unas satisfacciones,
materiales, qué sé yo, de unos apetitos. Entonces, pero construir una familia, configurar una familia según el proyecto de Dios requiere vocación, llamamiento a realizar esa vocación, teniendo en cuenta que cuando el Señor llama a realizar una vocación, Él da las gracias, los dones necesarios para ejecutar, para llevar a cabo esa vocación. Así, hablemos, por ejemplo, el ministro ordenado. Nosotros, los ministros ordenados, sentimos que el Señor nos llama, hacemos discernimiento de esa vocación y vamos avanzando y nos consagramos. Y Él nos da las capacidades, los dones. Lo mismo sucede. Hermanos, bienvenidos con el a este su programa. El amor familiar, ¿Cómo se llama? vocación, camino. Ya decir de con la santidad. iglesia día a día en el nombre del Padre. Bueno. Hermanos, bienvenidos a este su programa en el nombre del Padre. Hermanos, momento para reflexionar, momento para interiorizar, momento para reflexionar. Y qué bueno es que nos encontremos para meditar un poco la palabra de Dios en este tiempo pascual, después de vivir la Semana Mayor, la Semana Santa. Después de vivir la Semana Mayor, bueno, la Semana Santa. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Vale preguntarnos hoy, bueno, de verdad sí fue ese encuentro personal con Cristo. De verdad fue ese encuentro personal con Cristo. En el sacramento de la reconciliación con Jesús, en el sacramento con su palabra. Y yo quiero entonces que meditemos en este día, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, donde se nos habla de la resurrección, y a partir de este texto donde se nos habla de la resurrección para cada uno de nosotros. Se nos dice, pasado el sábado, al despuntar el alba, el primer día de la semana, fue María Magdalena, el primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María, se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor se bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Como el de un relámpago, y su vestido blanco era como el de un relámpago. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron de la guardia se pusieron a temblar. El ángel dijo a las mujeres, y quedaron como ustedes no teman. El ángel dijo a las mujeres, que buscan ustedes a Jesús no teman. El crucificado, sé que no buscan. Está aquí. A Jesús el crucificado, como había dicho, no está aquí. Acérquense como a ver el lugar donde yacía. Acérquense después vayan corriendo el lugar donde yacía. A los discípulos que ha resucitado y que irá por a los discípulos que ha resucitado allí lo verán. Y que irá por delante de Galilea. Allí lo verán. Se le acercaron rápidamente del sepulcro, llenos de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De miedo y gozo. Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Jesús les salió al encuentro y les dijo, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, y se postraron ante él. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. A mis hermanos que vayan a Galilea, del Señor, donde me verán. Vemos que el primer día de la semana entonces las mujeres van que el primer día de la se encuentra con un ángel que les dice no está aquí, ha resucitado, que les dice no está aquí, no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros como católicos, como creyentes, nosotros como católicos creemos en un Dios que es amor, que es misericordia, que camina incluso delante, en medio y detrás de cada uno de nosotros. Vemos a las mujeres que se encuentran con la noticia de que Jesús había resucitado, y es una noticia de que Jesús había resucitado. Ellas se tiran a los pies de Jesús. Es una noticia en la cual usted y yo como católicos también debemos de pregonar. Alégrense porque Cristo también debemos de pregonar. Qué bueno que cada uno de nosotros no nos quedemos con esa buena noticia de la resurrección, sino que todos juntos podamos compartir la palabra de Dios, podamos compartir la fe y podamos compartir la resurrección de Cristo con los demás, que es una buena noticia para usted y para mí, que es una buena noticia para usted y para mí. Así sea. Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Dios eterno, se hace hombre para que nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos nuevamente al trono de Dios, de poder cumplir con
ese querer inicial de Dios para su creación, que estemos todos en sus brazos. Hay una palabra que suena un poco extraña, la kénosis, pero que es un misterio que engloba todo el amor de Dios por su creación. Kénosis es ese anonadamiento o abajamiento. Como diría Pablo, Cristo se anonadó, no retuvo su ser de Hijo de Dios, sino que se hizo obediente al Padre, e incluso hasta llegar a la muerte de cruz. Este es el misterio de la kénosis o kenosis, el abajamiento de Dios. Dios que decide hacerse como uno de nosotros, que decide tomar cuerpo humano en las entrañas virginales de una doncella de Nazaret, María, nuestra Madre Celestial, por regalo también de Jesús. Se hace pequeño, renuncia por un tiempo a todos sus privilegios como Dios. Incluso, tanto es así, que cuando llega a este mundo no busca el mejor lugar, el nacer en una cuna de oro, ser hijo de reyes o de aquellos más adinerados, sino que incluso, además de que ya siendo Dios se hace imagen en la criatura, se convierte en un ser humano real, con un cuerpo real, pero con su divinidad también reales, acepta también seguirse abajando, es decir, acercándose cada vez más a la realidad que nosotros vivimos. Nace en un portal de Belén, porque ni siquiera tuvo un lugar digno para vivir, para nacer, aquel que es el hacedor de todo el universo. Sin embargo, así lo quiso, para mostrarnos que no importan los lujos, no importa el lugar, no importan las comodidades o las posesiones, importa el amor en el que llegó. Y eso sí tuvo el amor más perfecto, el amor de María, el amor de José, que lo esperaban con ansiedad, con amor, con ternura, no solamente como aquel que iba a cumplir todas las promesas hechas por los antiguos profetas, sino aquel que es su Hijo, aquel que se convierte en lo más preciado para ellos. Jesús se sigue abajando y entonces también comprende a quienes lo pierden todo. Apenas a unos cuantos días de nacido, ya lo quieren asesinar. Ya un rey inicuo que siente envidia porque puede perder su poder, manda que lo asesinen y tiene que salir en la oscuridad de la noche a un país lejano, a un idioma extranjero, a unas costumbres contrarias para poder salvar su vida. Y ahí está lo que realmente importa, el amor. María y José con amor defienden a su hijo, y aunque tienen que vivir esta experiencia tan amarga, tan dura, en un país diferente, en un país que no es el suyo, siguen dándole ese amor firme, puro, tierno y constante al Hijo de Dios. Regresan a Israel, pero entonces Jesús simplemente vive como aquel que es el hijo de un carpintero, aquel que en su humildad, en su sencillez, tiene que trabajar con sus manos para ganar el pan de cada día, pero viven en el amor de María, el amor de José, que con Cristo, que es Dios amor, se convierte en la familia hermosa y perfecta de Nazaret. Jesús también sabe cuál es su misión, sabe a qué ha venido, y por eso cuando cumple los 12 años, se queda en el templo de su Padre, en la casa de su Dios, Padre y Señor. Y entonces nos recuerda a nosotros también que solamente en el amor a Dios, en la comunicación con Dios, alcanzamos a plenitud aquello que es nuestra vocación, el ser hijos adoptivos de Dios. Cristo se abaja, se hace lo más pequeño, tanto así que cuando empieza su vida pública, no opta por enriquecerse con todas las obras que pudo hacer en pro de los demás, sus milagros, sus liberaciones. Al contrario, cuando uno de aquellos que pasaban y querían seguirlo, le dicen, te voy a seguir hasta el final, simplemente el Señor le responde, las zorras tienen nido,
y tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, no se apegó absolutamente a nada en este mundo. Vivía con la tranquilidad de ser aquel que brindaba amor. Y por eso era tan perseguido, tan seguido por los demás que tenían buen corazón, pero tan perseguido por aquellos que no dejaban entrar la luz del amor a su corazón. Y sigue abajándose, sigue se haciendo más pequeño, porque al entregar su vida por nosotros, la entrega en una cruz. Maldito aquel que pende de un madero, es decir, la muerte de los malditos, la muerte de crucifixión. Y curiosamente, el leño de la cruz, signo de maldición, de ignominia, se convierte para nosotros en signo de amor, de entrega, de salvación, en el altar puro, perfecto, que Jesús escogió para entregar su vida. Se hizo como uno de nosotros, sintió como nosotros sentimos, tuvo frío, hambre, sed, sueño. En lo único que no nos imitó fue en el pecado, pero cargó sobre su espalda el pecado de toda la humanidad para que nosotros tuviéramos la salvación. Cristo se hace pequeño. El Dios eterno, el Dios aquel a quien ni siquiera los cielos pueden contener, toma un cuerpo humano. ¿Qué más esperamos del amor de Dios? Él comprende lo que sentimos porque lo vivió, y muchas veces en mayor intensidad que nosotros. Él comprende lo que somos, comprende lo que es nuestro corazón. Él sabe lo que cada uno de nosotros vive. Por eso, no dejemos que la cizaña del tentador siembre en nosotros ese desánimo, esa desesperanza, o incluso el pretender creer que no somos importantes para Dios, que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, porque muchas veces cuando tenemos dificultades, el tentador aprovecha nuestra debilidad para sembrar esa cizaña. Pero es que si Él mismo quiso hacerse uno como nosotros, si Él mismo entregó su vida para darnos a nosotros salvación, ¿qué otra prueba necesitamos de su amor, de su ternura, de su misericordia? Entreguémonos nosotros también en manos de Dios. Aceptemos ese abajamiento de Dios. Es como ese Dios que siendo grande se hace pequeño, como cuando un adulto encuentra a un niño pequeño y se arrodilla y se hace pequeño a su lado para estar a su nivel, para escucharlo, para hablarle. Pues Dios lo hace no solamente de manera física, sino en su misma esencia. Toma cuerpo como una criatura más, pero sigue siendo el Dios vivo y verdadero que, asumiendo nuestra naturaleza, redime nuestra naturaleza. El Dios que se hace hombre para ser al hombre como Dios.